Hablar de la fe es hablar de las maravillas de Dios. No hablo de una fe natural que toda persona que no tiene a Dios practica. No hablo de eso, que lo hace en base a lo que ellos se esfuerzan. Sino hablo yo de la fe en el Señor. La fe en Él, en su palabra. Hablar de la fe del Señor es hablar de las maravillas de Dios. Y creo que todos los que un día comenzamos a creer en las Escrituras, siempre tenemos que hablar acerca de este tema. Como dice en Hebreos 10, mas el justo vivirá por fe, dice la palabra. Nosotros que hemos sido justificados, creo que hemos aprendido, y muchos están aprendiendo también a vivir por fe. Creo que es tan hermoso hablar, al menos lo que ya tenemos más tiempo en este camino. Podemos decir que por fe fuimos sanados, que por fe fuimos levantados, que por fe vimos la gracia de Dios y fuimos siendo procesados en este camino cada día. Y no es que ya hemos sido en totalidad procesados, sino seguimos avanzando cada día. Aprendemos a confiar cada día en Él. No en nuestras fuerzas, como lo hacíamos en el mundo, sino en su palabra. Creemos que su palabra es verdad. Y cuando practicamos, por eso que podemos ver una manifestación de sanidad o un milagro familiar, un milagro en el cuerpo. Podemos ver un milagro financiero o sueños cumplidos. Entonces lo que practicamos podemos decir que es verdad, que la Biblia o la palabra de Dios es verdad para nosotros y que Dios responde, a Dios le agrada. Por eso que podemos descansar en paz, contentos, así como puse un anuncio. Comenzamos a entender que nuestro gozo no está basado en alguien, una persona o en los bienes que podemos tener, sino es en Él, en su palabra. Podemos vivir cada día feliz. Podemos vivir cada día contentos. Por eso Jesús, cuando tuvo una conversación con Tomás, uno de sus discípulos, considerado como un incrédulo o uno que practicaba una fe natural, porque la fe natural es ver para creer. Entonces Tomás era uno de ellos. Él dijo, si yo no tocare, si yo no palpare, no creeré. Entonces cuando Jesús se le aparece, le dijo, Tomás, porque me viste, creíste. Entonces ahí habló algo muy importante. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces a través de esos pasajes o de esas palabras, uno puede decir verdaderamente uno es bienaventurado, porque creímos en su palabra, creemos en lo que dice. Como dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, porque por cuanto hemos creído, somos bienaventurados, somos dichosos, felices. Y verdaderamente es agradable vivir así. Cada día el que cree no se preocupa, no vive preocupado, sino vive confiando, vive practicando su fe en la palabra. No le tiene temor a nada, ni a nadie. ¿Por qué razón? Porque confía en el Todopoderoso, confía en lo que dice el Dios maravilloso y eso es una gran verdad. Eso yo puedo hablar, puedo decir libremente
abiertamente, porque también en un tiempo no conocía a Dios y viví en base a mis habilidades, a mis fuerzas, y que pude hacer muchas cosas y pude ganar mucho dinero, pude comer lo que yo quise, pero cuando conocí a Cristo, todo tuvo un cambio. Todo comenzó a ser diferente. Entonces, tal vez tuve un tiempo de proceso, de no entender, como que las cosas no parecían funcionar, hasta que entendí que tenía que creer en su palabra y practicar. Desde ese momento todo comenzó a cambiar. Comencé a vivir por fe. Comencé a vivir por fe en tiempos complicados. Mis palabras fueron corregidas. Ya no hablaba palabras conforme a mi realidad. Si mi realidad estaba pésima, no decía estoy mal, no, dije, comencé a hablar conforme a las Escrituras. Estoy bendecido en el nombre de Jesús. Y que trajo buenos resultados, sí, trajo muchas manifestaciones. Dios comenzó a manifestarse, a traer las bendiciones. En momentos que de repente tenía una enfermedad, porque todo ser humano cae en un momento por X razones. Pero comencé a aplicar la palabra y comencé a ver que Dios sana. Si su palabra es verdad, comencé a creer lo que dice en Isaías 53, desde el verso 3, 4, y si puedes leer, lee. Por eso es muy importante leer o escuchar, ser enseñado. Que dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces estaba hablando ese pasaje de lo que Jesús hizo en la cruz, o de lo que Él sufrió, los golpes, y que todo eso era un propósito para bendecirnos o bendecir al que cree. Entonces, en momentos que uno o caía enfermo, comencé a practicar, de decir, Señor, tú te llevaste toda enfermedad, y yo creo tu palabra y estoy sano en el nombre de Jesús. Comencé a hablar sanidad en el nombre de Jesús, y comenzó a manifestarse la sanidad. Y en momentos que no tenía o mi economía estaba mal, también comencé a decir, soy bendecido, gracias Señor, porque tú eres mi Padre, eres mi proveedor. Y Dios comenzó a manifestarse. ¿Por qué razón? Porque Dios, como dije hace un momento, como dice la Escritura, a Dios le agrada que le crean. Ya no era como en el mundo sin Dios, ahora era diferente. Y el practicar cada palabra día, mes, año tras año, el practicar constantemente cada palabra que Dios me daba, eso me atrayó y me sigue trayendo mucha bendición. Ya no soy el mismo, ya no pienso de la misma manera. Ahora pienso y creo conforme a lo que Dios me dice. Y sé que las cosas funcionan cada día más. En mi corazón no hay duda, en mi corazón no hay temor. Y si un momento puede venir el temor por X razones, lo que he aprendido es echar fuera el temor. Eso es lo que dice en 1 de Juan. En el verdadero amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que vive en temor jala el castigo. Entonces aprendí a echarlo fuera en el nombre de Jesús y a establecer la palabra, soy bendecido. Gracias Señor. Y comencé a generar un estilo de vida, y eso es lo que todos los creyentes deben de hacer. Aprender a practicar la fe en Dios a través de su palabra. Cuando tú comienzas a practicar la fe en Dios a través de su palabra, todo va a cambiar. Vas a vivir conforme a la manera de Dios, y eso es muy bueno. Te bendigo en el nombre de Jesucristo por escuchar la palabra de Dios.